Buenas juventud de mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar las lenguas Na-Dene. Este es el primer idioma del que hablaré a profundidad en este canal, que no es una conlang como el heleno, el amalgama o el axolotl, cuyos vídeos os dejaré aquí arriba junto con otros. Esto es porque, bueno, ya he hablado de bastantes idiomas conlangs, y si he hecho bastantes idiomas de conlangs, obviamente es porque es algo que me interesa. No obstante, antes de que me interesasen las conlangs, me interesaban los idiomas. Entonces, pues quería un par de vídeos hablando de distintos idiomas o de familias lingüísticas, que es, bueno, en este caso es una familia lingüística entera. Este vídeo lo haré de tipo presentación de PowerPoint, como hice con mi vídeo del Dula, que, bueno, hace muy poco lo he publicado, no sé si tendrá algo de polémica por la forma en la que lo he presentado, pero bueno, me da igual, yo lo publicaré igual y haré mejoras en cuanto a la dicción y otros temas parecidos. Ahora sí, empecemos. Las lenguas Na-Dene, al ser una serie de idiomas en peligro de extinción, tienen bastantes ambigüedades, cosa que veremos dentro de poco. Si reconoces el mapa, que seguramente lo reconocerás, especialmente si es de México o Estados Unidos, verás que la expansión de estos idiomas es extremadamente amplia. No obstante, solo tiene 180.000 hablantes aproximadamente, tal vez incluso un poco menos. Aparte de esto, tiene entre 3 y 4 divisiones, o sea, subfamilias, y tiene entre 30 y 31 idiomas, tanto vivos como muertos, los cuento todos en el mismo saco, cosa que si hago otros vídeos, pues seguramente haga igual, no sé, ya lo especificaré en esos vídeos. Su distribución consta de la costa este norteamericana, es decir, Canadá, Alaska, Estados Unidos y el norte de México, es decir, la costa más al oeste, perdón, aquí lo escrito mal, y tal vez Siberia. Ahora mismo explicamos por qué esta clase de ambigüedades. Y es que, según bastantes investigaciones y teorías, perdón por la imagen, sé que no es la mejor que hay, pero bueno, los pueblos Na-Dene podrían estar relacionados lingüística, genética y culturalmente con un pueblo, bueno, con una serie de pueblos siberianos llamados los pueblos Yenisei. Actualmente solo vive el idioma Ket con poco menos de 100 hablantes y, bueno, la reciente extinta lengua Yug, de la que tenemos un poco más de información. Se tiene constancia de que comunidades Na-Dene y Ket se reunieron en Moscú hace un par de años para hablar sobre su posible conexión. Según esta teoría, esta macrofamilia lingüística debió haber aparecido en Siberia y debieron haberse separado hace aproximadamente 5.000 años, es decir, que esta lengua podría tener más de 7.000 años de edad, una de las más antiguas de todas, digamos la octava perfectamente. Y bueno, a causa del deshielo de esta etapa, Siberia y el norte de América quedaron totalmente separados, y es por eso que no tuvieron más contactos. Las similitudes que se han encontrado entre estos dos pueblos, como ya he dicho, son genéticas entre los Na-Dene y los Yenisei. Por otro lado, lingüísticamente, que, bueno, aunque tengan una conexión genética, podría haber bastante diferenciación genética, cosa que ocurre en muchos lugares del planeta. Tienen marcadores de posición casi idénticos, algunos pronombres personales también similares, y tienen un sistema de relatividad semejante, en el que el sujeto y el objeto en frases translativas se diferencian bastante por marcadores. Obviamente el vocabulario pues también tendría algunas semejanzas, especialmente en lo que he dicho, pronombres personales. No obstante, esta teoría tiene bastantes detractores. Muchos dicen que la fonética no tiene nada que ver y que estas posibles similitudes sean solo casualidad. Y es que no son las únicas lenguas que tienen este tipo de negatividad, por ejemplo, las lenguas Na-Dene y Yenisei. Que por otro lado hay otras teorías que intentan unir las lenguas altaicas, o sea, una familia lingüística que uniría el japonés, el túrquico, el coreánico, las lenguas sino-tibetanas y demás, en el que también se ponen estos idiomas. También se ha intentado relacionar con el túrquico, el caucásico, el vasco, obviamente siempre tiene que haber el vasco en esta clase de discursos. Entonces no contaré a las lenguas Yenisei en este vídeo, al menos no 100%, porque, bueno, básicamente no se sabe 100% si esta conexión es real o simplemente pequeñas casualidades. Historia. Según los registros, ignorando la teoría Yenisei, este idioma se tuvo que haber originado en Alaska, y poco a poco sus pueblos fueron del estrecho de Bering, por ahí cerca, al norte de México. Una cosa curiosa es que diversos lingüistas
consideran que una buena manera de saber dónde se originó una lengua es saber dónde hay más diversidad lingüística. Y bueno, en las lenguas Nádene ocurre algo parecido. En el Alaska, en la costa más occidental, pues hay un total de 3 subfamilias, entre la que cuenta la más hablada, en una región muy pequeña, entonces tal vez por ahí debió haber aparecido. Igualmente esta norma no ocurre siempre, hay algunas excepciones. Desgraciadamente, aunque 5000 años de historia sea bastante tiempo, en este tiempo no hubo escritos sobre los pueblos Nádene, entonces no se puede saber exactamente lo que pasó en este momento aparte de algunas movilizaciones. No obstante, cuando llegaron los europeos pues ya podemos tener más información. Al inicio, antes de caer, como caería en casi cualquier cultura nativa americana, los europeos le dieron bastante armamento al pueblo dineo o los navajos, los cuales usaron este armamento para luchar contra sus rivales de la zona. Fueron tan feroces y ocuparon tanto espacio de una manera tan exitosa que incluso en algunos mapas se le dibujaba como un estado nuevo, o sea, no de Estados Unidos, sino como un país aparte, e incluso el Imperio Español llegó a nomenclarlos como el Imperio Indio. No obstante, tarde o temprano, Estados Unidos y Canadá especialmente fueron a perseguir sus culturas. Les despojaron de sus tierras y los pusieron en territorios menos fértiles donde no les molestarían porque no querían nada de esa tierra menos que necesitasen petróleo o pruebas nucleares, como pasaría habitualmente más a futuro. Y bueno, en algunas ocasiones a los niños se les obligaba a ir a escuelas para evangelizarlos, lo cual hoy en día está ampliamente condenado como debería ser. El navajo, aparte de tener bastante población, gracias a este imperio indio, como se le llamaría a posteriori, se usaría este idioma en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam para que en las telecomunicaciones no se pudiese saber exactamente lo que se estuviera diciendo. Este le dio bastante fama, aparte de por las películas de vaqueros, y entonces también bastante prestigio. De hecho, el navajo es el único idioma nativo norteamericano, aparte del hawaiano, que geográficamente no está en Norteamérica y además es polinesio, cuyo número de hablantes está en aumento en vez de crecimiento. Otras lenguas como el Dene Suline o el Dene Calcusan, pese a que su número de hablantes está cayendo, cada vez lo está haciendo menos, entonces hay la probabilidad y la esperanza de que en un futuro tengan algo parecido al navajo, cuyo número de hablantes suba en vez de bajar. Ahora hablaremos sobre las distintas familias lingüísticas de las lenguas Nádene. De la primera que hablaremos es del Eyak, el cual contaba con un solo idioma, el Eyak. Este se hablaba en Alaska, Estados Unidos. Tiene tantos casos gramaticales como conjugación bastante compleja. La conjugación consta de verbos polipersonales. Dato curioso, usé este concepto en mi idioma Axolotl, por si lo conoces, por si lo has visto. No obstante, antes de conocer sobre estos verbos polipersonales, los llamaba conjugación de dirección de verbo. Básicamente, aparte de decir hacia quién va dirigida la acción, también se dice quién la comete. Su fonética también es bastante particular, no usa oclusivas sonoras como b, d o g, usa p, k o t, no tiene otras. Su última hablante nativa murió en 2008, Smith Jones, que bueno, es una mujer aunque tenga nombre de hombre. No obstante, mucha gente cree que este idioma murió a causa de esto. No obstante, actualmente tiene un hablante y este sería el políglota francés y lingüista Guillaume Ledouy, el cual lo aprendió por vocación. Es el último hablante, aunque no nativo, y bueno, de momento no ha habido ningún consenso si lo habla realmente bien. Y bueno, afortunadamente este idioma tiene un mínimo de esperanza de renacer, entre comillas, cosa que ha ocurrido, como por ejemplo con el hebreo. En este caso, pues Smith Jones, antes de morir, hizo un diccionario Eyak inglés con la esperanza de que se pudiese aprender, y aparte está el Native Village of Eyak, que es un pueblo en Alaska en el que se reivindica bastante esta cultura y tal vez en el futuro a los niños se les enseñe este idioma a partir del diccionario Eyak inglés y con el ejemplo de Guillaume Ledouy. ¿Quién sabe? El siguiente sería el Tlingit, que de nuevo consta de un solo idioma. Vive en la frontera alasco-canadiense, o sea, en el trozo más estrecho, no en el más amplio, no sé... Un segundo. O sea, viviría más o menos aquí, no tanto aquí, o sea, una región muy pequeña. Y bueno, sus características es que tienen morfemas de posesor y poseído a la vez, algo que comparte también con los idiomas Yenisei, de los que no hablaré demasiado, lo prometo.
Tiene causas de sujeto y objeto, es decir, que diferencia entre el sujeto y objeto, es un idioma ergativo. Y aparte es el único idioma tonal na-dene. Otros idiomas na-dene tienen tonos, pero no llegan a ser un idioma tonal, como el chino o el cantonés. Aparte tienen 140 hablantes, lo cual es un número bastante alto a comparación del yak, pero muy bajo si sabemos los verdaderos números de otros idiomas mínimamente más exitosos en cuanto a población. Y desgraciadamente no he encontrado ninguna cosa que les apoye para su supervivencia. Entonces, a menos que no se haga algo, es bastante probable que esta lengua muera dentro de poco. Luego están las lenguas athabascanas, que ocupan casi todos sus hablantes. Están distribuidos en Alaska, Canadá, Estados Unidos y el norte de México. Tienen poco menos de 180.000 hablantes, o sea, casi todos sus hablantes, en el cual están 28 idiomas y 3 subfamilias, entre las que están las meridionales, las cuales se llaman apaches. Pongo apaches entre paréntesis, porque no sé si es un nombre despectivo, pero así es como se les ha llamado popularmente. Así que sí, si alguien te dice el idioma apache, ojo, el idioma apache no es un idioma, es una serie de idiomas entre la que está el navajo, el diné, el lipan mezcalero chiricajo. Lo que me parece curioso es que el mezcalero chiricajo es el único idioma na-dene que se habla también en el norte de México. Entonces hay la pequeña probabilidad de que alguien que hable este idioma me esté escuchando ahora mismo. Bueno, en este caso, perdón si he cometido algún error. Hay la pequeña probabilidad de que lo haya cometido. Si no, pues corrígeme. Tú sabrás mejor que yo seguramente. Y si estoy hablando con alguien de verdad ahora mismo. Pero bueno. Las otras serían las septentrionales, en las que estarán el Dene Suljine y el Dene Kalkosan y el Chutim. No sé si he pronunciado Chutim bien, pero bueno, lo he intentado. Sería como el más exitoso, en el que hay más diversidad y donde hay más número de idiomas en menor riesgo, aunque todas estén en riesgo, incluso el navajo. Y luego están las pacíficas, las cuales tienen un número muy reducido de diversidad lingüística, entre las que están el Upper Umpqua, el Kato y el Hukpa. Todos estos idiomas comparten de que tienen ergatividad, es decir, que como todas las lenguas na-dene e incluso las lenguas yenisei, distinguen entre el sujeto y el objeto mediante marcas. Aparte son lenguas polisintéticas, y es que sus afijos van por separado. No puedes juntar dos afijos y crear dos significados en uno solo, todos se van amontonando unos a otros. La diferencia de un idioma aglutinante es que también usa otras palabras totalmente aparte, como si fuesen sufijos, y los une a estas palabras, haciendo palabras mucho más largas. Las polisintéticas no hacen esto, solo lo hacen con afijos. Es una cosa que se me olvidó decir en el Dula y que puede que provoque alguna confusión, pero bueno. Aparte de esto, tiene bastantes casos gramaticales muy complejos, también marcadores de posesión, y suelen aparecer consonantes eyectivas como ka, ka o pa. Aparte de eso, tienen tonos, lo cual no significa que sean lenguas tonales, y también tienen asimilación fonética mediante holomorfos, lo cual significa que dependiendo de si una palabra es de una manera u otra después de otra, la anterior cambia un poco para adaptarse mejor. Es como, por ejemplo, no decimos una hacha, decimos un hacha porque la siguiente palabra tiene como sílaba tónica una A. En este caso, bueno, en los casos de las lenguas athabascanas sería algo mucho más exagerado. Una cosa que me hacía bastante gracia a la hora de representar a algún indio, normalmente en navajos, es que se les hace de manera estereotípica una manera de hablar bastante rudimentaria. Es decir, que no conjugan los verbos y tal. Lo que ocurre es, al contrario, es que tienen una cantidad de tiempos verbales inmensa, muchos subaspectos, muchas causas. Son uno de los idiomas más complejos gramaticalmente del planeta. Entonces seríamos más bien los europeos quienes sonaríamos de manera bastante rudimentaria y poco especificadora, que más los navajo con el español o en inglés. Un pequeño dato curioso: el navajo es de los idiomas más difíciles del mundo, pero no de su propia familia lingüística, o sea, imagina del resto. Actualmente diversas escuelas enseñan lenguas na-dene, athabascanas. También está el Cascadena Council, el cual es una organización que pretende proteger estos idiomas. También protege técnicamente al Eyak y al Tlingit, pero aquí lo he puesto en las athabascanas porque son casi todos los idiomas na-dene. Aparte tiene protección por parte de las reservas nativo norteamericanas, que bueno,
estos lugares a los que fueron mandados los nativos norteamericanos en tierras fértiles, pues tendrían una especie de autogobierno, su propio gobernador, su propia capital, sus propias ciudades, y eventualmente los gobiernos de muchos de estos lugares intentan proteger estos idiomas. Por otro lado, el internet también ha ayudado bastante, hay bastantes vídeos en YouTube y documentos en internet que te pueden enseñar a hablar idiomas. Incluso Duolingo tiene un curso en navajo por si te interesa, pero ojo, es muy complicado. Y aparte de Duolingo también tendrías que informarte de fuentes externas si realmente quieres aprender navajo. Un pequeño consejo a la hora de aprender un idioma autodidácticamente mediante Duolingo. La escritura. Estos idiomas tienen dos sistemas de escritura particulares. Lenguas como navajo, es decir, Diné, el Tenochtitlan y el Tlingit, usan el alfabeto latino. No obstante, tienen una fonética tan compleja que cualquier persona que lea un texto en navajo, por ejemplo, que ese es el caso, lo verá bastante extraño. Tildes muy extrañas y demás. Aparte, otros idiomas, como el Denez Sunine, el Dakel, el Quichin, usan la silábica indígena canadiense, la cual fue inventada por los europeos y actualmente usada por algunas comunidades nativoamericanas, entre ellas pues las lenguas Nadene. El texto de aquí abajo está en inuit, o sea en esquimal, lo cual no es Nadene, pero bueno, igual pongo esto para que veáis cómo se escribe, es el único texto que he podido encontrar más o menos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero también haber mejorado respecto al último vídeo tipo PowerPoint, respecto a la dicción y tal. En fin, chao.